Con esta pregunta cerramos nuestro programa, las revocatorias del mandato y el repentino cambio de las reglas. Veamos. En otro tema, el freno a las revocatorias de mandato. Hace pocos minutos, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, remitió este boletín que detalla el contenido de la resolución de la Corte Constitucional. Según el documento, en su artículo número 4, la Corte suspende todos los procesos de revocatoria de mandato hasta que la Asamblea Nacional expida la ley dispuesta a través de esta sentencia. También agrega que luego de la reglamentación por parte de la Asamblea, los procesos iniciados antes de la vigencia de esta sentencia deberán readecuar o adecuar su procedimiento a la ley respectiva. En su artículo final, la Corte señala que los efectos de este fallo se aplicarán a los procesos de revocatoria de mandato iniciados en el país a partir del 5 de enero del 2010, por lo que se declara inconstitucionales y sin efecto ninguno todas las revocatorias de mandato resueltas por el Consejo Nacional Electoral. Es lo que informa el estudio jurídico Zavala Egas, asesor legal de AME Guayas. Hasta el momento la Corte Constitucional no ha emitido una resolución a nivel público. Con ese antecedente, la pregunta es si es correcta la resolución de la Corte Constitucional, por lo menos hasta donde conocemos, el texto que conocemos, o si aquí se está atropellando un proceso democrático y constitucional. Virgilio. A ver, creo que lo importante, y por eso yo a veces veo cómo se manipulan las cosas, era lo que dijo al final. Esta es una declaración que puede ser interesada de alguien que es abogado precisamente de los municipios. Sí. Porque, y este es un problema. Pero no ha sido desmentida, Virgilio. A ver, pero no yo conozco dos sentencias. Sí, hasta ahora no oficialmente. Yo hasta ahora no hay oficialmente. Ese es un error. Ese es un error, que después de que salió este comunicado, sí, la Corte Constitucional debió haber dicho, nosotros no hemos emitido todavía una sentencia oficial. Que no ha dicho, no ha desconocido esa. Así pero es. Analicemos la de Ecuador Inmediato. No, y analicemos las dos, esta que está publicada, hay que decir la fuente, exacto, en Ecuador Inmediato. Si esta es la sentencia, yo me quedaría absolutamente preocupado. ¿Por qué? Y vuelvo a decir, aún estando preocupado, diría que una sentencia es una sentencia. Esto es como los partidos de fútbol. Ya saben todo lo que se les dice al árbitro, pero el árbitro es el árbitro. ¿Te parece una barbaridad? Ya. ¿Por qué? Ya, yo me quedo preocupado porque... ¿Por qué en eso primero, no la Corte Constitucional? Primero, porque aquí dice que deberá sustentarse en un hecho legítimo y comprobable. ¿Quién va a comprobar? Esto es subjetivo, esto es poner el derecho restringido a alguien que califique. ¿Deberá sustentarse qué cosa? El pedido de revocatoria. El pedido de revocatoria. Correcto. Segunda cosa, dice que si es que falla las firmas, si en alguna ocasión le piden la revocatoria de mandatos y fallan las firmas, ya ese alcalde o esa autoridad queda totalmente salvado para el futuro. Es una barbaridad. Una tercera cosa que es una barbaridad, porque es una barbaridad, esto sí restringe derechos, por eso yo me niego, lo digo, me niego a creer que esta sea la sentencia, porque dice... No creas, aquí hay peores cosas hemos visto. Mira, lo que dice es que, por ejemplo, si un joven tenía 15 años, 11 meses, el momento que fue la elección de alcaldes no votó, pero después ya él cumple 16 años, según la Constitución puede votar, y aquí se dice que no puede porque no participó en ese proceso electoral, está siendo restrictivo de lo que señala la Constitución. O sea, en otras palabras, Virgilio, si tú no votaste por ese alcalde, no puedes luego pedir tu voto o poner tu voto cuando quieres revocarlo. Así está fregado. Que quieras levantar al muerto para que vote. Y hay otras cosas que también son realmente Y aquí entra absurdas. también la revocatoria del presidente Correa. Es decir, esto bloquea el tema Carlos Vera. En esta sentencia no se entiende nada, porque primero dice que se están suspendidos los procesos iniciados a partir del 5 de enero. Pero luego inmediatamente dice que todos los procesos son inválidos. Entonces esto es yo no entiendo, no me niego a creer que esto sea una sentencia de la Corte. Tengo otra, la otra, en cambio, niega el recurso de inconstitucionalidad. ¿Cuál es la fuente de eso? Este es un celular. niega el recurso, pero al mismo tiempo establece a la Asamblea la obligación de que tramite la ley que estamos señalando, y aquí establece la voluntariedad de que si el revocado quiere seguir el proceso, esto permitiría que se desarrolle. Por lo tanto, hay que ver cuál es el pronunciamiento oficial. Pero desde el punto de vista político, Andrés Roche, si es que la Corte efectivamente ha decidido en esta línea que anotó Virgilio, ¿cómo entender esto? ¿A qué se podría deber una cosa de esta naturaleza? ¿Presiones? ¿La mayoría de alcaldes son de cierta tendencia? ¿O qué? No deberá sorprenderle a Virgilio, porque ellos son los que le encargaron y estos se promulgaron Corte Constitucional.
Entonces no debe sorprender, transición. no deben ser sorprenderse porque es gente pues de la peor calaña que hasta soltaron a un violador de criaturas. Esa mayor información la tiene Enrique Herrería. Pero bueno, vamos al contenido. ¿Tú también la tienes? Yo también la tengo, ¿Ah, sí? pero no es un violador de criaturas. Ah, bueno, no sé. No, Bueno, en todo ok. caso, no es violador de criaturas de 4 años, es violador de una niña de 10 años. No, Ok. no es a ningún Bueno, pero violador. en todo caso no nos debe sorprender Sí, cómo actúa la no Corte. Y además no creo que son buenos esos argumentos. No, Pero busquemos creo argumentos el para tema poder debatir es lo efectivamente. Sí. No pueden declarar inconstitucional algo que está claramente en la Constitución. Eso aquí, en eso Virgilio y yo coincidimos, estoy seguro que el doctor Herrería y ella también. Aquí el tema es, una cosa es que los alcaldes, a quien defiendo y me parece legítimo que pidan que se reglamente, con todo respeto, un capítulo que creo que se le pasó a la Pero así, constituyente. ¿vas a reglamentar porque no así? puede haber un acto de revocatoria sin que vaya acompañado de una motivación del por qué, como sí estaba en la Constitución del 98, que era la motivación de que inicie un Pero acto ¿cuál de es el daño? revocatoria. ¿Cuál es el mal peor? ¿El que exista lo que existe o esta barbaridad? Esperen, les guste o no, que se reglamente vía asamblea, en donde creo que hay un amplio Ok. consenso de reglamentarlo. Por ejemplo, poner la motivación. Por ejemplo, que en las ciudades pequeñas se pida que sea un 30% de los firmantes, me parece correcto. Pero la Corte Constitucional no debe haberse pronunciado porque no hay inconstitucionalidad alguna. Y le guste o no, los alcaldes que estaban en un proceso tenían que aguantárselo. Ok, no Yo es esto- particularmente le voy a decir una cosa. Sí. Yo sí voy a opinar como ciudadano. El caso de Playas, un cantón al que tengo mucha afinidad y voy bastante seguido, tengo muchos amigos. Michel Hachi es un alcalde de país, a quien considero y creo que es un buen alcalde. Le han planteado la revocatoria, ¿quién? Los candidatos que perdieron contra él. Pero Andrés, si es que Pero un buen él tiene alcalde que gana la asumir, pese a que revocatoria. yo no estoy de acuerdo con la revocatoria de Michel Hachi, él tiene que afrontar el proceso de la revocatoria. Correcto. Y punto. eso de ahí, en la Corte Constitucional, es un pronunciamiento, no sé si es a base de presión, o de tontos útiles, o realmente No de puede gente ser que no conoce el derecho, Ok, como lo que ok, creo que está pasando. Rosana, pero no es... yo ahí discrepo con Andrés. Yo creo que si este es el tipo de reglamentación que vamos a poner, mejor no reglamenten No, nada. Sí. perdón. Yo no he dicho que sea la reglamentación. bueno. Nosotros lo que hemos dicho, y déjame Ok. corregir eso de ahí porque estás poniendo palabras en mi boca. Aquí lo que hemos hablado con Virgilio en la mesa es que debe haber una motivación. No puede ser que Ok. el funcionario Hecho que el está en la punto. administración pública Está bien, hecha tu tenga que aclaración. motivar sus actos y los ciudadanos, cuando se hacen responsables de actos públicos masivos, Ok. no tengan una motivación en Entonces, su acto, no la aclaro, presenten. yo no tengo ningún problema si yo fuera alcalde, te digo francamente, que alguien me ponga una revocatoria, si yo he hecho un buen trabajo, la gano y se la gano de la misma forma que gané que me eligieran. Pero coincides tú que hay que reglamentar esto y coincides tú o no con esto de aquí. Ujú. Primero déjame aclarar algo que dejó lanzado Sí, Andrés y lo que de puede los ser un 10 años escándalo. y lo- No, eso de haber soltado a un violador de niños o Yo lo he que leído sea. los periódicos, los medios de comunicación. Pero no, pues es que eso no hay Esa que es la prensa creer. corrupta. Que esa es la Hay que leer ingenuidad. los medios incautados. No, yo leí la sentencia de la Hay que Corte leer el Telegram. Constitucional. Pero deja que termine Yo leí Rosana. la sentencia de la Corte A ver, dale, Rosana, Constitucional. aclara Lo que ese hizo punto la para Corte ir. Constitucional es descubrir un montaje judicial en contra de un activista ambiental que había sido acusado de todo. ¿Sí? Y que lo que perseguía a ese señor era la devolución a favor del Estado de 3.123 hectáreas de bosque tropical que fue arrebatado por la empresa Ok, privada. hecho tu Entonces, aclaración. Ese no es el violador de niños ni ¿Y la niña que mucho estaba en el menos. bosque de las 3.000 hectáreas, qué? No. Ahí está La niña clarito. se la inventaron. Te recomiendo, no te leas del Universo, léete Oye, la sentencia la verdad de la que no Corte leí ni la Constitucional. prensa Vamos. corrupta ni la prensa La cautada. sentencia Me de la refería a Enrique Herrería Ok, que leyó la sentencia. Ya, está aclarado ya. el caso particular. Vamos Y- al tema y luego, reglamentación luego, lo y sí o no esto. A mí me deja altamente preocupada. Bueno, primero, hablando siempre de esto que eventualmente podría ser la resolución de la Corte Constitucional, sí me parece escandaloso que así de pronto se establezcan las condiciones para procesos que ya han iniciado. Que así de pronto desconozcamos que la ley no rige, De acuerdo no tiene, contigo, estoy de acuerdo sino contigo. solamente rige para lo venidero, no tiene efectos retroactivos. Y que además, por supuesto, es necesario probablemente una reglamentación, pero que con eso se podría dar o se puede interpretar que se está favoreciendo a determinadas personas que se creen ya, digamos, que quieren evitar cualquier proceso de revocatoria para sentarse en su puesto sin creer que todavía la Constitución está vigente y que es legítima la posibilidad de Ok, exigir la revocatoria. coincido con ese punto. Enrique Herrería, la función electoral está amenazando que aquí pudiesen existir demandas en contra de la Corte Constitucional. ¿Hay fundamentos para eso o no? Hay que ver si por haber roto la Constitución y el espacio electoral que le corresponde al Tribunal Electoral y a la Corte Electoral, los van a destituir, así como destituyeron
a los diputados principales para poner a los diputados de los manteles que le dieron la posibilidad a Rafael Correa de gobernar el país. Cuando se argumentaba que querían bloquear la consulta popular. Que querían bloquear la consulta popular y que por lo tanto, siendo el máximo órgano del poder del Estado, en ese momento el Tribunal Electoral destituyó a los diputados electos por el pueblo. Pero a lo mejor lo instituye Enrique pero porque eso no le tenía gusta fundamento legal. el tema de la consulta. Pero le es el modifica, a lo mismo mejor lo caso, caso. Era la primera autoridad en elecciones. Primera autoridad en elecciones. Ahora, es pero no es lo importante mismo. para que No, es otra cosa. Deja que termine Enrique y Virgilio. Es ¿ok? importante que el país no Y conozca. Rosana ¿A dice que es dónde otra llega cosa? el irrespeto de quienes A ver. fungen de miembros de la Corte Constitucional? A ti y a ti, porque ustedes que fueron los actores de la Constitución de Montecristi, que hicieron la Constitución de Montecristi señala un procedimiento para designar a la primera Corte Constitucional, que fue inobservado por estos señores, que graciosamente mutaron de Tribunal Constitucional por sí ante sí en Corte Constitucional con las nuevas atribuciones reservadas únicamente para la primera Corte Constitucional designada a través del procedimiento que ustedes establecieron en la Constitución. Sin embargo, de lo cual Madera de Guerrero presentó los primeros días del mes de agosto del año 2009 una denuncia para que se vayan a la cárcel todos por usurpadores. Eso fue desestimado por ese personaje inefable que hace de fiscal subrogante. Presentó el pedido de desestimación a esta Corte también de sinvergüenza, de la Corte Suprema puesta por el presidente Rafael Correa, y el 24 de diciembre ellos aceptaron el desistimiento y le permite seguir ahí a estos sirvientes de la Corte Constitucional, puestos por Rafael Correa. Pero Virgilio, tú dices que no es lo mismo. ¿Por qué No es lo mismo. ¿Por qué? Porque antes era bueno y ahora es malo. No. Porque es que ese es un tema conceptual que aquí hay que hablar. A ver. ¿Por qué? Porque lo que decía la norma legal es que una vez iniciado, convocado un proceso, no se puede suspenderlo. Y aquellos que alteren tienen que ser efectivamente destituidos. Y eso es lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, pero esto no es parecido, es decir, claro, están convocados a la revocatoria. Están convocadas las A ver, revocatorias. Pero es que, a ver, por eso son dos cosas. Aquí, ¿quién está decidiendo? La Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que yo acabo de decir? Que efectivamente esto que está planteado la Corte, si esta es la sentencia, esto yo no estoy de acuerdo. Obviamente, porque la sentencia también, igual que la ley, rige para el futuro. Exacto. Y por lo tanto, los procesos que están convocados tienen que hacerse con las normas que en este momento están vigentes. Con eso terminamos. Virgilio Hernández, Enrique Herrería, Rosana Alvarado y Andrés Roche, les agradezco por haber estado con nosotros. Y después de un año de un importante esfuerzo particular y con el objetivo cumplido de haber generado un espacio de opinión crítica con actores de distintas y diversas tendencias donde los criterios del público siempre tuvieron prioridad, esta semana termina un proceso de enorme satisfacción personal. En un ambiente donde habían desaparecido los espacios de opinión dominical, el Gobierno del Domingo, a mi criterio, se convirtió en el único programa en su género que pudo mantenerse libre del actual entorno y coyuntura política oficial. Es necesario agradecer y reconocer la apertura de todo el equipo de Canal 1 y de sus directivos, quienes siempre respetaron la autonomía editorial y contenidos de un programa cuya naturaleza era sin duda un potencial generador de polémica. Para bien o para mal, el Gobierno del Domingo nunca respetó los parámetros y protocolos tradicionales de la discusión y el debate político televisivo. Se presentó como lo que era, un espacio contratado que no lo conducía un periodista, sino un ciudadano con una opinión particular, en este caso yo. Nunca se presentó como un programa neutral, sino claramente definido en materia política a través de las opiniones que yo vertí acá, y siempre se discrepó frontalmente, pero con respeto, con quienes traían una visión distinta a quien dirigía el programa, en este caso quien habla. Hoy cierro este proceso, pues he tomado la decisión de pasar de la opinión ciudadana a la acción ciudadana. Hoy termino esta enriquecedora experiencia, pues he asumido el reto de generar un vehículo de participación política ciudadana que no responda ni a los actores de la política tradicional del pasado, ni a los nuevos poseedores del poder de turno. Convencido por mi interacción durante los últimos años con sectores productivos de todos los estratos sociales, ciudadanos que participaban en el debate en el programa de radio e interesados en la discusión televisiva de la política nacional, que existe un importante porcentaje de ecuatorianos que, como yo, creemos en la necesidad de generar nuevos espacios de participación ciudadana. Habiendo tomado esta decisión, el mantener un espacio televisivo de las características del Gobierno del Domingo se vuelve a mi criterio incompatible con este nuevo reto de vida. Agradezco a todos quienes ayudaron a cristalizar este importante proceso que hoy termina. A diferencia de mis experiencias previas,
bajo nuestros propios términos en este caso, y un agradecimiento especial a todos los televidentes que compartieron con nosotros este importante espacio de debate y reflexión política semanal. Gracias a todos y nos seguiremos viendo. Este fue un espacio contratado. Las opiniones vertidas en este programa no son responsabilidad de este canal.